Hola a todos, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a una nueva emisión de Pensando en Voz Alta. En el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me parece particularmente interesante, en el que pretendo brindar algunas herramientas, algunos temas vinculados a cómo adquirir herramientas y criterios críticos para pensar las políticas educativas. Nuestra vida cotidiana está absolutamente atravesada por formas institucionalizadas de convivir, interactuar, relacionarnos, por un andamiaje de estructuras, de jerarquías, de prácticas, que llamamos Estado nacional. El estudio en cómo estas estructuras y atribuciones del Estado se cristalizan, se plasman en forma de leyes y de regulaciones, nos sirve para comprender su funcionamiento, su naturaleza. La suma del poder público en un sistema de representaciones democrática se sirve de las estructuras y atribuciones del Estado Nacional para generar lo que conocemos como políticas públicas. Ahora bien, ¿qué es una política pública? Alicia Camiloni, en la formación docente como política pública, nos dice que una política pública es una línea de conducta intencional y duradera producida como respuesta a la identificación de un problema de una jurisdicción nacional, regional o local, cuya importancia ha sido percibida y evaluada. En cuanto a la forma en la que se implementa, se adopta una política pública, Camiloni nos comenta que hay 3 etapas. 1, el establecimiento de una agenda, sobre la base de una discusión entre quienes están en posesión de tomar decisiones al respecto, ¿no? 2, la elección de criterios de prelación para la apertura al debate sobre alternativas de solución. Y 3, la resolución relativa a las decisiones sobre las modalidades de las decisiones adoptadas y el inicio y consolidación de la implementación de las decisiones que se toman. Y esto es muy interesante, por sobre todo cómo comienza esto, ¿no? Primero tiene que haber una agenda. En esa agenda de los asuntos públicos, que es interesante preguntarnos quiénes están en condiciones de instalar la agenda, ¿no? De conformar una agenda y decir esto es lo prioritario y esto no. Se identifican problemas y luego se discuten las soluciones. También es interesante pensar juntos cómo se conforman estos espacios de decisión, quiénes los integran, si son abiertos o son cerrados, si son abiertos, digo, a la comunidad o a instancias de participación pública, ¿no? Ahora, respecto del estudio de las políticas relativas a la educación, es decir, una disciplina, un campo disciplinar que se ocupa de estudiar esto, se trata de un área de las ciencias de la educación que es de desarrollo reciente. Nos comenta esto Norma Paviglianiti. Yo voy a dejar, como siempre, las referencias de estos trabajos en la descripción del video para que cualquiera los pueda consultar o me pueda preguntar al respecto. ¿Sí? Va a haber fuentes abajo. Lo que nos comenta, decía Norma Paviglianiti, es que el objeto de estudio de esta disciplina, hay una disciplina que se ocupa de estudiar las políticas educativas, ¿no? Como parte de lo que son las ciencias de la educación. Su objeto de estudio es la creación de los sistemas de instrucción pública, las condiciones en las que se conforma, se consolida un sistema de educación pública y también el dictado de leyes que permitan organizar y consolidar las instituciones educativas de alcance masivo, es decir, las leyes, las regulaciones, ¿sí? Que determinan cómo se articula este sistema, no solo cómo se crea, sino cómo se implementa, cómo se regula, cómo se articula, ¿no? En sus detalles. Ahora bien, la historia de la consolidación de los sistemas de educación pública y de las leyes que organizaron las instituciones educativas y su funcionamiento está atravesada por toda una serie de luchas históricas y de pujas políticas entre diferentes jugadores, diferentes actores políticos, con diferentes signos ideológicos, con diferentes motivaciones, con diferentes intereses. Entonces, en ese sentido, hay un aporte muy interesante de Adriana Puigros, que releva históricamente estas pugnas, estas luchas ideológicas, desde la era colonial hasta el momento en el que escribió el libro de referencia al que yo hago mención y que voy a poner en la caja de comentarios, que se publica en el año 93, hasta el neoliberalismo,
¿sí? Las políticas neoliberales del menemismo. Hace ese recorrido sintético pero abarcativo, un mapa de estas pujas ideológicas. Y en este punto me parece interesante plantear y tomar en cuenta que nosotros lo que podemos ver desde un punto de vista estático, ¿verdad? Desde el análisis de las leyes, de las regulaciones que hacen y que conforman un sistema educativo, por ejemplo, nosotros vemos el resultado. Nosotros vemos la cristalización de algo que ya de hecho está en funcionamiento, mal o bien, mejor o peor, que no nos dice mucho en sí mismo de los procesos que tuvieron lugar para que se consolide ese sistema de esa manera específica y no de otra, ¿verdad? Porque como sabemos, los sistemas educativos son diversos y van cambiando mucho en diferentes regiones. Entonces, lo interesante en este punto, siguiendo lo que mencionaba del aporte de Adriana Puigros, ¿cómo se consolida esto? ¿Cómo se llega a donde estamos hoy? ¿Cómo se adoptan? ¿Cómo este sistema educativo que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro país, con sus características bien específicas, se consolidaron históricamente y fruto de qué luchas también? ¿De qué pujas? ¿Cómo era el mapa ideológico, político, social, económico, en los momentos en los que se fue conformando, ¿verdad? Y después se fue afinando, si se quiere, en sus ramificaciones, en sus aspectos más detallados de su implementación. Bueno, de esto se ocupa Adriana Puigros y hace este estudio desde, como decía antes, desde los tiempos coloniales, porque que en la época de la colonia no existiera el sistema educativo tal y cual hoy lo conocemos, no significa que no se hayan pensado formas de institucionalizar la educación. Por ejemplo, desde ese punto, desde ese paradigma colonial, ¿no? Nosotros podemos pensar que había una concepción evangelizadora, que ostentaba el monopolio de la educación en tiempos de la colonia. ¿Por qué? Porque, bueno, la corona española era quien poseía este monopolio de quién debe educar. Una cuestión transversal a las diferentes épocas. ¿Quiénes tienen injerencia en la toma de decisiones de qué se enseña y qué no se enseña? ¿A quiénes se le enseña y a quiénes no se le enseña? Bueno, en ese caso, los europeos, en este caso los españoles, determinaban que eran ellos los que enseñaban. Y los habitantes nativos de aquí, de América, eran quienes debían ser educados. Dejando de lado, por ejemplo, la idiosincrasia propia de su cultura, que preexistía obviamente a la conquista de América, ¿verdad? Entonces, hay algo que nos dice Puigros que yo rescato, cito textual. Los europeos no incorporaron ni el arte, ni la axiología, ni los conocimientos científicos, ni las costumbres de los americanos. Las etnias que sobrevivieron se adaptaron parcialmente a la cultura hispánica, mientras sus yamanes y sus amautas seguían enseñando sus conocimientos medicinales, lo bueno y lo malo, los oficios artesanales y algunos restos de sus derrotadas religiones, ¿no? Aquí lo que hubo es una imposición de una cultura por sobre la otra, un proceso de hegemonía, ¿sí? Pero lo interesante acá es que si bien no podemos llegar a ver un choque de culturas a nivel, como lo podemos ver en otro sentido político diferente en el futuro, en el que hay una suerte de debate que no existió obviamente en tiempos de la colonia, pero sí podemos ver que aquí que había una tensión muy fuerte entre diferencias, entre un modelo evidentemente de pensar lo colectivo y de pensar lo comunitario y lo cultural, que obviamente entraba en conflicto directo con la forma en la que se concebía la cultura y la educación de los nativos americanos. Entonces uno se impuso por sobre el otro, un modelo cultural se impuso de manera hegemónica por sobre el otro, pero la tensión existió, la diferencia existió, ¿sí? En todo caso, lo que nosotros tenemos aquí, sobre la base de nuestra cultura actual y de nuestra forma de pensar el mundo, es el avasallamiento de una cultura por sobre la otra, por supuesto a través de procesos genocidas. Puigros nos va a decir que, por ejemplo, yéndonos ya para el siglo XIX, ¿no? Yo estoy pegando un poco saltos para dar pinceladas de esta forma de interpretar, ¿no? La consolidación de estos sistemas educativos desde una perspectiva política. Tendencias conservadoras, tendencias liberales en lo que va a ser nuestro país, o en el germen, o en la génesis de nuestro país. Entonces,
Puigros nos habla del conflicto entre Mariano Moreno y Cornelio Saavedra, siendo Saavedra representante de una tradición más colonialista, mientras que Moreno representaba una vertiente más moderna e ilustrada, bastante diferente, ¿sí? O las tendencias elitistas, como las que pueden ser las de Rivadavia o Bartolomé Mitre, contra tendencias o modelos parcialmente liberales, pero más que nada antipopulares, como los de Sarmiento. Y añadiría a todo esto, a estas pujas de intereses y de visiones del mundo, porque aquí lo que estamos hablando más que nada es que son choques de visiones del mundo diferentes, y que cuando se termina consolidando un sistema educativo, se consolida tratando de unificar, lo cual es extremadamente difícil y lleva mucho tiempo hacer, consolidar y coagular en un modelo, en una estructura, las tensiones políticas, económicas y sociales que se dan en un país. Por eso las peculiaridades de la región y por eso las peculiaridades de Argentina, por ejemplo, del sistema educativo argentino respecto de otros países de la región que presentaron otras características culturales, económicas, sociales, que hicieron que algunos sistemas educativos se consoliden antes y otros después, que hayan podido resolver a través de este lema positivista muy moderno de orden y progreso. Y aquí me voy al aporte de Oscar Oslak, que también voy a dejar citado, como les mencioné antes en la descripción del video, sobre cómo se conforma el Estado argentino, ¿no? Y uno de estos lemas fue este, el del orden y el progreso. El consolidar el Estado argentino implica este esfuerzo que yo les menciono, integrador, ¿no? De consolidación de un sistema diría Oslak, un sistema de dominación, en virtud del cual se impone un modelo económico capitalista y un rol específico asignado al Estado dentro de ese modelo. En tanto, al integrarse en ese modelo capitalista, se integra desde un lugar específico, en este caso, un lugar periférico, productor, exportador de materias primas. Esto va a marcar a fuego las características del Estado Nacional desde su origen, ¿sí? Es decir, lo que hace Oscar Oslak es aportar, además de la confluencia y de las dificultades propias e intrínsecas de nuestra idiosincrasia cultural, de las características de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra sociedad y sus conflictos y sus contradicciones, Oslak nos aporta además una perspectiva global. Una perspectiva global que tiene que ver con la consolidación de un sistema capitalista y de cómo el Estado Nacional se termina conformando desde una visión del mundo y desde una visión sociopolítica que tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en el mundo. Lo que terminaría siendo la Argentina es una nación soberana que se integra a un marco mundial de una sociedad capitalista como un país periférico, como un país que produce materias primas, un país con un modelo agroexportador. Y eso va a asignar en gran parte las características de nuestro sistema. ¿Sí? Por eso es tan importante a veces tener estas visiones panorámicas. ¿En qué contexto se produce esto? ¿Cuáles son las discusiones? Cuando hablamos antes de lo que decía Camiloni sobre la agenda, ¿quiénes establecen la agenda? Bueno, ¿qué intereses están implicados en el establecimiento de una agenda en virtud de la cual es problemático, por ejemplo, que haya gente sin alfabetizar, que haya gente que no acceda al sistema educativo? Bueno, esto responde a intereses y a una agenda que obviamente está vinculada, diría Oscar Oslak, a los intereses de las clases dominantes. El Estado Nacional se conforma de acuerdo a la necesidad de resolver tensiones internas que impiden la consolidación de un sistema, en este caso, de dominación. Esta lectura política que hace Oslak resulta muy interesante, ¿no? Porque a veces, en la perspectiva local, de las disputas locales de ideas, pareciera que si nos quedamos solamente con lo que yo les mencionaba antes,
de las disputas internas, ¿no? Locales, entre caudillos, por ejemplo, por cómo pensar la educación. Nos olvidamos del panorama más grande, que es el panorama de cómo el capitalismo empieza a ser exportado, digamos, a otras regiones, y en qué términos, y de qué manera, y a quién le asigna qué lugares. Entonces, desde este sentido, el aporte de Slack me parece muy relevante, porque nos pone en esta perspectiva. ¿Para qué yo les menciono a estos autores? Estos autores ustedes los pueden consultar para profundizar en estos temas y para pensar un poco más estas categorías de análisis de lo histórico y de lo institucional, del desarrollo de las instituciones, pero para darnos herramientas críticas de análisis. ¿Por qué es tan importante tener herramientas críticas de análisis para pensar cómo se desarrollaron las instituciones educativas, sus regulaciones, sus funciones? Porque están en constante cambio, porque las sociedades cambian, nuestra cultura cambia y, por supuesto, las instituciones que regulan, por ejemplo, la vida en democracia y la educación, están en constante transformación. Ahora bien, estas transformaciones y estos cambios son producidos desde sectores del poder que, por supuesto, manejan una agenda de los temas públicos. Esta agenda de temas públicos no siempre está al alcance de la opinión pública a nivel masivo. Y aquí voy al ejemplo que no profundicé al comienzo de mi video. La semana pasada se aprobó en la legislatura porteña, el gobierno de la ciudad, una reforma al estatuto docente. Algo de suprema importancia, porque básicamente lo que hace es regular el trabajo y las condiciones de trabajo de los docentes. Me llamó mucho la atención que en los medios masivos de comunicación esto no apareció. Entiendo que también esto responde a muchas razones. En este momento es un momento convulsionado políticamente, en el que hay mucho malestar social por la coyuntura política en la que nos encontramos. Entonces se les dio cámara a otras manifestaciones también. Y también otras noticias que quizás son un tanto irrelevantes. Pero esto pasó, me parece, bastante inadvertido. Se reformó el estatuto docente de manera totalmente inconsulta con relación a los gremios docentes, a quienes no se les consultó absolutamente nada. Pero el oficialismo que gobierna en la ciudad tiene mayoría y pudo votar su propia ley. Entonces esto es relevante desde la perspectiva que les acabo de mencionar. ¿Por qué puede ocurrir una reforma, aparte del sistema educativo, de un carácter tan trascendente, que como les dije tiene que ver con, por ejemplo, la situación docente, y para no hablar muy en abstracto, las condiciones en las que trabajan los docentes? Condiciones en las que, por ejemplo, a veces acceder a una titularidad de un cargo es extremadamente difícil o imposible. Y muchos docentes trabajan en condiciones precarias porque su puesto de trabajo es vulnerable. Esto afecta su calidad de vida y esto afecta también la calidad educativa. El vínculo que hay entre las condiciones de trabajo de los docentes y la calidad de la educación es enorme. Es algo que está totalmente relacionado. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que ocurran reformas de este tipo que escapen al ámbito de la esfera pública, de la masividad, que pasen sin pena ni gloria, salvo para quienes están en el tema, para quienes estamos en el tema y pertenecemos a este sector? Esto ocurre porque justamente hay un nivel de decisión y un nivel de manejo de la agenda pública y de los asuntos públicos que escapa a la esfera de lo público. Entonces, cuando uno reflexiona sobre cómo se consolidan los cambios en el sistema educativo, por ejemplo, estamos pensando en algo que nos involucra necesariamente a todos, no solamente a quienes estamos metidos en la docencia, sino a todo el mundo. Porque si no, parece que cuando se discuten temas políticos, a todos nos interesa la educación, pero cuando ocurren cambios importantes, cuando ocurren circunstancias bisagra que modifican las reglas del juego y la situación, por ejemplo, de los docentes y de los estudiantes, parece que a nadie le importa demasiado. Y parece que los grandes medios de comunicación y las grandes corporaciones periodísticas esto no lo toman en cuenta. Y creo que eso es algo que deberíamos empezar a cambiar.
y deberíamos empezar a reapropiarnos de algunos espacios que evidentemente todavía están vacantes en la agenda pública. Por supuesto que también nos podemos preguntar, y esto también los invito a que reflexionen, ¿quiénes determinan la agenda pública? ¿Quiénes son los que conforman el sentido común de qué es lo importante, qué es lo prioritario y qué es lo que está pasando? Porque cuando no somos conscientes de esto, los gobiernos, los sectores políticos que ocupan cargos de decisión, terminan tomando decisiones a espaldas del pueblo. O como ocurrió la semana pasada, que se decidió, sin consultarle a ningún gremio docente, ni siquiera su opinión, una reforma del estatuto docente. Estas circunstancias nunca son inocentes y nunca son carentes de una perspectiva política e ideológica y de una forma de pensar el país, un proyecto de país. Por lo tanto, bueno, hasta aquí voy a llegar, no quiero extenderme demasiado más. El video de hoy espero que les haya resultado interesante para seguir profundizando, porque yo en realidad mencioné muy poco de cada uno de estos autores, pero para empezar a pensar críticamente, ¿qué pasa cuando se cambia, cuando se hace una reforma del sistema educativo, cuando se propone una reforma? Estaría bueno que empecemos a preguntarnos cómo esto se imbrica en un sistema de pujas políticas, qué intereses están involucrados en estos intentos de reforma, a quienes beneficia, a quienes perjudica, bajo qué modelo y bajo qué proyecto de país se plantean reformas, y a partir de eso involucrarnos un poco más en cuestiones de política, sean políticas educativas o no, porque todos estos cambios y todas estas transformaciones nos afectan a todos. Por ahora me despido y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.